Buenas noches. Un gran saludo a la comunidad neocepraína que nos escucha a nivel nacional e internacional. Muy contento por presentar en esta actividad de esta noche a un insigne representante de la 20 promoción del Colegio Militar, el ingeniero Miguel Cardoso. El ingeniero Miguel Cardoso siguió la senda de nuestro primer coronel, el coronel Marín, ingeniero él. El ingeniero Cardoso es vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ha sido graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería y además con estudios de maestría en Alemania, con más de 40 años de experiencia en el campo de la explotación y desarrollo de la minería del Perú. Y hoy día va a compartir con nosotros un tema de vital importancia en los momentos en que el Perú debate ideas y en las cuales proyecta situaciones hacia el futuro. Va a presentar ideas de cómo pensar el desarrollo del país, lo cual va dentro de la línea de lo que los estatutos de la Asociación Neocepraína nos mandan: aportar con ideas al desarrollo y el fortalecimiento de la sociedad peruana. Es un gusto para mí dejar con ustedes al ingeniero Cardoso para escuchar estas palabras y esta visión de lo que todos queremos: un Perú cada día más grande. Adelante, hermano Miguel Cardoso. Escuchamos con gusto sus palabras. Muchísimas gracias, Lucho, muy amable por tu introducción, y es un placer estar con todos los compañeros leonceopradinos que van a atender esta presentación que quisiera hacerles. El título pretende resumir un poco de lo que es el tema de esta conversación: riqueza mineral, una oportunidad para el desarrollo sostenible. Y esa creo que es la idea fuerte. La minería nos trae la posibilidad de poder avanzar como país, de crecer, de desarrollarnos y también de vencer todas nuestras diferencias y eliminar las desigualdades en una sociedad más inclusiva y más exitosa. Para mí es un placer poder compartir algunas ideas con todos ustedes, compañeros leonciopradinos de todas las edades en la larga historia del Colegio Militar Leoncio Prado. Yo soy de la promoción 20, de manera que egresé en el año 1965 del colegio, y seguramente soy ya mayor que el 90% de las personas en esta reunión. Espero que algunos de los que me antecedieron al colegio militar también estén ahora con nosotros. El tema de... Perdón. Okay. Los temas que voy a tratar incluyen la minería y la inclusión social, los retos y oportunidades que tiene la minería en el Perú, la riqueza mineral en relación a la geología que tenemos, la evolución de la producción minera. Me voy a centrar en el cobre y el oro, que son los más importantes, y cuánto se invierte en exploración, los retos que tenemos hacia adelante, el impacto económico de la minería y cómo competimos en el mundo como un país minero. Aparte del grave daño sanitario, ustedes saben que la pandemia ha generado una recesión económica muy fuerte y dolorosa. Ahora tenemos que seguir cuidándonos y evitar que se extienda esta segunda ola de contagios hacia una tercera. Debemos recuperar la salud física y mental de este país, reflotar nuestra economía, reflotar el empleo, impulsar el crecimiento con una visión de largo plazo. Para ello,
hay que aumentar hay que incrementar el gasto en infraestructura, impulsar los sectores más dinámicos, como minería, agricultura, pesquería y también otros sectores de exportación. Además, tenemos que integrarnos como nación. Las pugnas políticas y las ideologías radicales solo generan desastres mayores y separan a los peruanos. Nosotros debemos evitar caer en esas diferencias, en esas enemistades de carácter social y tratar de integrarnos para hacer todo por el país. Debemos imponer un diálogo que sea amplio, honesto y que tenga una visión y una estrategia que sean consensuadas y que nos marquen el camino para un desarrollo equilibrado, justo y sostenible en el largo plazo. En el sector minero se ha venido trabajando en estos temas. Tenemos el evento RIMAI, donde se han logrado una serie de acuerdos consensuados sobre cuál podía ser o debería ser el rol de la minería en la nación. Y también hay un reporte de una comisión para el desarrollo sostenible, que era una comisión muy plural, con gente con diferentes posiciones, y también hicieron una serie de recomendaciones para lograr una mayor competitividad como país minero y al mismo tiempo alcanzar el desarrollo sostenible. Yo pertenezco al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, aunque soy geólogo de profesión, y estamos dedicados a estudiar y analizar no solo la minería, sino la realidad nacional, cómo marcha el país desde el punto de vista económico y cómo es que el sector minero, que tiene que ser, por supuesto, moderno y responsable para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional para todos los peruanos, nos puede ayudar en esta tarea. Y hemos organizado eventos para discutir estos temas y en octubre del año pasado tuvimos uno muy importante justamente sobre competitividad minera y sostenibilidad social. Y ahora estamos en una serie de seminarios y conferencias, parte en Lima y parte descentralizadas, bajo el nombre de Rumbo a Perú, que yo tengo el honor de presidir. Y esta actividad es una especie de preparación para llegar al evento principal que hacemos en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que se llama Perumín, la versión 35 de este evento que es bianual y es una convención minera y es uno de los 3 más grandes eventos mineros del mundo y lo tenemos planeado para septiembre del 2022. Esperamos que ya podamos tener un evento presencial. ¿Cuáles son los retos que tenemos como minería en este país? La reducción de la pobreza, la inclusión social, el bienestar de la población, esas son tareas realmente de todos los peruanos, no solo del Estado. Pero el Estado, sin duda, tiene un papel preponderante. La empresa privada, y esto sin que importe el sector del que proviene, y los ciudadanos, debemos asumir responsabilidades en este tema. Y cada uno jugará un papel distinto dependiendo de cuáles son sus capacidades y posibilidades. Pero el Estado tiene la tarea principal de articular ese desarrollo sostenible y de incluir a todos los peruanos en ese desarrollo. Los demás apoyaremos esa tarea. Pero ¿estamos cumpliendo realmente esos deberes que tenemos los peruanos? Yo pienso que el Estado ha fallado clamorosamente a lo largo de toda nuestra historia republicana, 200 años, y sentimos que cada vez lo hace peor y que podría todavía ser peor. Y esa sensación para los peruanos es dañina y nos genera angustia y mucha preocupación. Algunos ciudadanos ayudan a programas de desarrollo social o apoyan a personas necesitadas, pero mayormente falta una perspectiva institucional que apunte a temas mayores. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, la debilidad institucional en nuestro país
en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad hace que los esfuerzos individuales no puedan añadirse y no puedan dirigirse de forma más estratégica. Las empresas también ayudan con recursos y tienen metas más ambiciosas, pero en gran parte lo hacen de forma individual y también desarticulada. Eso es algo que tratamos de corregir, pero la realidad es así. Sin embargo, en el sector minero estamos avanzando bastante más en este campo, porque hay cada vez mayor involucramiento de parte de las empresas y de los profesionales que trabajan en la minería. El Instituto de Ingeniero de Minas es un gremio profesional. Nosotros no representamos a ninguna empresa en particular, sino a todo el sector, y nos preocupamos por el sector minero, pero con un sentido de poder ser útil y clave para el desarrollo del país. Tener responsabilidad social corporativa es un premio, un galardón que la mayoría de las empresas quieren exhibir. En el caso de las mineras, que están supervisadas por todos lados, desde los gobiernos nacionales, regionales, locales en el país, hasta los inversionistas internacionales, las instituciones internacionales también, las ONGs y los ambientalistas y gente del sector más social, todos supervisan a las mineras de una u otra manera, de manera que estas empresas están obligadas a exhibir que son responsables corporativamente para que sus negocios mismos puedan prosperar y sean de ayuda al entorno en el cual trabajan. Para esto hay una razón fundamental. Las mineras trabajan en zonas del país que están históricamente abandonadas por el Estado. Trabajamos junto a poblaciones empobrecidas, sin educación suficiente, ni salud garantizada, y también con serias limitaciones para integrarse con el resto de la nación debido a problemas de infraestructura y debido a las capacidades mismas que pueden desarrollar para alcanzar esta integración. Por ello, ser parte de los planes de desarrollo territorial es una necesidad. E impulsar el desarrollo diversificado de la economía es también una necesidad. Los mineros no buscan que el único negocio de este país sea la minería. Por el contrario, cuanto más crezcan todos los demás sectores posibles, mejor. El porcentaje que aporta la minería a la nación no tiene que crecer, tiene que mantenerse igual, pero no gracias a que se estanca, sino gracias a que todo el resto de la nación crece. De manera que siempre formamos una parte básica de la economía nacional, pero crecemos todos en conjunto. La convivencia basada en la confianza es crítica en estos días y con todo lo que estamos viviendo en este proceso electoral y lo que viene adelante también, va a ser difícil, complicado construir un desarrollo armónico que sea justo y sostenible al mismo tiempo. Es la única manera de tener un país que sea atractivo para la inversión y podamos de esa manera elevar el nivel de vida de todos los peruanos. Por otro lado, la mayoría de los otros sectores económicos trabajan en zonas donde el Estado tiene presencia, aun cuando ésta sea deficiente o ineficiente. Las poblaciones en esas zonas están acostumbradas a esperar y a veces hasta exigir que el Estado les preste los servicios que necesitan. Y no esperan que las empresas privadas asuman ese papel. En las zonas rurales, la población sí espera la contribución de las empresas mineras y de otras que extraen
también recursos naturales, porque la prédica política los induce a creer que estas empresas tienen la obligación de apoyarlos, mientras que al mismo tiempo no esperan ayuda del Estado y no exigen mucho de los gobiernos locales, regionales, ni tampoco del gobierno nacional. La obligación de tener un país en continuo desarrollo, sin pobreza, justo desde el punto de vista social, integrado, repito que es una tarea de todos, de forma que las empresas también tienen parte en esta obligación, pero nadie puede exigirles que asuman las obligaciones del Estado, ni la de los gobiernos en otros niveles, ni tampoco el papel de las instituciones que están dirigidas desde la sociedad civil. Exigir a los demás que cumplan sus obligaciones sin cumplir las propias no es ético, pero esa actitud es una práctica normal ya en nuestra sociedad. A pesar de que contamos con un potencial geológico extraordinario, y voy a mostrarles parte de eso, y además una industria minera que lidere el crecimiento económico, tanto a nivel nacional como a nivel de toda la región latinoamericana y además a nivel mundial, el Perú no logra implementar un plan de largo plazo consensuado que le permita alcanzar el desarrollo sostenible, diversificado, equilibrado, justo. Estas dificultades han generado retrasos en la puesta en marcha de algunas operaciones mineras y causan que la exploración por nuevos recursos minerales se vea interrumpida y trabada por una maraña de regulaciones excesivas y una burocracia compleja y desarticulada. En el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú hemos efectuado una serie de estudios que miden la reducida competitividad de la minería peruana a nivel internacional. Además, hemos estudiado el impacto macroeconómico y microeconómico de la minería y hemos propuesto modificaciones regulatorias para destrabar el crecimiento continuo y eficiente de la industria minera. Debemos ser conscientes que Perú es un país de clase mundial. Si nosotros vemos estas cifras que muestro en la pantalla, van a ver, en primer lugar, al lado derecho, que nosotros somos, en Latinoamérica, segundos productores de cobre, primeros en oro, segundos en plata, primeros en zinc, igual en plomo, segundos en molibdeno y primeros en estaño. En el mundo ocupamos el segundo lugar en cobre, el séptimo lugar en oro, el segundo lugar en plata, el segundo en zinc, el tercero en plomo, el cuarto en molibdeno y el cuarto en estaño. Y cuando hablamos de los recursos que poseemos, y cuando hablo de recursos, estamos hablando de mineral que existe. Ustedes pueden ver también ahí los números rápidamente y se darán cuenta que en Latinoamérica estamos en el primero y segundo lugar, y en el mundo también ocupamos los primeros lugares. Y aquí en esta columna pueden ver los porcentajes de los recursos que nosotros tenemos, así como el porcentaje de la producción que viene de nuestro país. Y de los metales que producimos, hay varios, pero los más importantes son cobre y oro, seguidos de zinc, plata, plomo, fierros, estaño y molibdeno. Y tenemos inversión minera continua. En los últimos 10 años hemos recibido más o menos en promedio cerca de 6.000 millones de dólares de inversión por año, en promedio. Aquí hay una forma gráfica, además también muy reciente ya, de 2019, no hemos tomado el 2020 porque distorsiona todas las cifras, y aquí vemos nuevamente el lugar que ocupamos y los porcentajes que ocupamos en producción y en reservas en el mundo. Nuestro país ha venido en una historia
de producción minera que ha tenido una etapa inicial desde los años 90 y empezó una producción de oro explosiva desde el año 92-93 hasta el año 2005, donde se pasó de producir 0.5, medio millón de onzas de oro, a producir 6.7 millones de onzas de oro en el 2005. Desde allí hubo una declinación en nuestra producción de oro que todavía persiste y empezó un boom del cobre. Y esto todavía está en progreso y ya hemos crecido desde el 2014 hasta la fecha de 1.3 a 2.5 toneladas de cobre fino. Es un crecimiento importante y tenemos potencial para crecer en los próximos 8 o 10 años, si es que los proyectos pueden salir, para crecer al doble de la producción que tenemos actualmente. Acá un gráfico de la proyección de la producción del oro. Este es un estimado que hice hace más o menos un año, un poco más de un año, y ustedes pueden ver claramente este color rojo cómo predomina en este despegue de la minería del oro en el país. Estos son los yacimientos grandes, de leyes bajas, pero muy grandes que ocurren en la cordillera. Los ejemplos más destacados son Yanacocha, que es uno de los proyectos mineros de este tipo más grandes del mundo. Pero también está Pirina, Lagunas Norte, todos estos en el norte del país. Y hay además otros yacimientos que son de la misma naturaleza, pero que ocurren no necesariamente en forma de gran volumen y de baja ley, sino más bien en vetas, que son de muy alta ley y que también son muy rentables y que se pueden explotar mediante minería subterránea. Los otros son otros tipos de depósitos, y aquí vale la pena destacar la contribución de estas vetas acá en el fondo, que son distintas a las que están en color rojo y que ocurren a lo largo de toda la costa y también de la zona de la selva norte. Nosotros los conocemos como unas vetas mesotermales que son un poco más profundas que estas ocurrencias que están en rojo. Y hay otro grupo de proyectos, estos en lila oscuro acá, que son los productores principales de cobre, las minas más grandes, que nosotros llamamos los pórfidos de cobre. Estos también contienen oro y contribuyen a la producción de este metal. En el caso concreto de cobre, esta es más o menos la historia. Esta estimación también la hice el año pasado, en febrero, y aquí podemos ver que el crecimiento es más o menos, no es muy uniforme ni muy rápido, pero desde el 2014 se comienza a crecer rápidamente. Ustedes pueden ver esta franja de depósitos de cobre crece muchísimo desde estos años. Lo mismo esta de aquí mantiene más o menos su nivel de producción, y esta otra también comienza a crecer, aunque su proyección mayor la tenemos hacia adelante en los próximos 8 a 10 años para que lleguemos a la meta que nos proponemos de más de 5,5 millones de toneladas de cobre fino. Tenemos recursos. Miren, acá están las 3 franjas que estaban en el gráfico anterior. Esta es la histórica, ha producido muchísimo, por 50 años, mucho cobre en el Perú, y todavía tiene el 29% de las reservas. Este es un cinturón emergente en la zona de Cusco, Apurímac, hasta Ayacucho, y todavía tiene el 20%. Y acá hay una franja larga, pero que todavía no ha desarrollado mucho, y tiene casi el 40% de los recursos hacia el futuro. Y fíjense, si nosotros subimos la producción a 5 millones de toneladas por año, nosotros podríamos tener todavía 44 años de producción con las reservas y los recursos que tenemos en el país. Esta es un poco una gráfica que demuestra cómo han sido
cómo ha sido la historia. Estamos hablando de 1990. Aquí viene el oro subiendo y bajando, y acá viene el cobre, que todavía puede remontar mucho más. Y esta caída del oro ha sido compensada, obviamente, por el crecimiento del cobre, pero fíjense, esta caída nos revela que no hemos hecho suficiente exploración en el país para poder encontrar más yacimientos de mayor tamaño y mayor calidad, para mantener esta curva por encima de los 6 millones de onzas por año, si fuera posible. Pero tenemos proyectos. Sin embargo, las 2/3 partes, el 76%, son todavía proyectos de cobre, y tenemos algunos otros metales como hierro, oro, molibdeno, pero el cobre domina claramente en la escena. Y eso es bueno. Esto es bueno por una razón bien simple. El desarrollo de tecnologías limpias, el desarrollo de los carros eléctricos y equipos así que ya no dependen del uso de combustibles fósiles, requiere la utilización de muchos metales, y el cobre es uno de ellos. Los cálculos que hay a nivel mundial indican que en los próximos 10 años vamos a tener un 20% de déficit en la producción, en el aporte de cobre respecto de la demanda que va a existir. Es decir, vamos a producir en el mundo 20% menos de lo que necesitamos. De manera que hay que invertir para poder desarrollar nuevos proyectos de cobre y poder ampliar las capacidades productivas de los que existen. Y se habla de una inversión en el mundo en los próximos años de $92.000 millones para alcanzar esa meta de cubrir el déficit del 20% en la provisión de cobre a la industria mundial. De manera que nosotros estamos acá frente a una oportunidad única, porque los precios del cobre ustedes ya han visto que ha subido brutalmente. Estamos con un precio altísimo hoy en día, que no tiene antecedentes históricos en los tiempos recientes, y que puede subir todavía más. Algunos hablan de que se puede hasta duplicar dentro de los próximos 5 o 6 años. Pero la minería no se desarrolla en un día. Hay que invertir ahora y hay que avanzar lo más rápido posible para obtener las minas del futuro. De manera que las que ya están avanzadas y pueden entrar a producción, hay que acelerarlas y hay que hacer exploración para poder suplir las reservas que sean extraídas en los mismos yacimientos, pero también en otras zonas del país donde hay potencial para ello. Es la primera vez en que con mucha claridad los que se preocupan por el medio ambiente y los que extraemos minerales podemos estar alineados en un solo objetivo, que es la producción del cobre. Porque si es acá en el Perú, la producción del cobre nos mantendrá la economía y nos impulsará la economía hacia adelante con esas perspectivas que tiene. Y al mismo tiempo ayuda a reducir el CO2 en el ambiente y ayuda a frenar el proceso de cambio climático. De manera que no puede haber enfrentamientos entre las industrias que extraen los minerales y aquellos que quieren protegerse del cambio climático y quieren que se trabaje de manera armoniosa con el medio ambiente. Nosotros en el país tenemos una geología privilegiada. Aquí les hago una especie de cartoon, de caricatura, de lo que sería el país si uno hiciera un corte vertical. En la escala de la izquierda tengo los tiempos geológicos, estamos hablando de 2.000 millones de años, y en la parte del eje horizontal tenemos las diferentes regiones del país. Y ustedes ven en colores
los diferentes tipos de rocas que ocurren en el país y correspondiendo a las diferentes edades geológicas. Eso es como ver la corteza geológica, la corteza terráquea en el Perú en una sección vertical. Ahora, aquí se depositan esas rocas que ocurren en diferentes cuencas y diferentes zonas, pero además de eso, de las partes inferiores de la Tierra, tenemos el ascenso de los magmas, de material fundido, caliente, y que además acarrea fluidos, líquidos, y también en el camino puede acarrear metales y otras sustancias que van a formar los yacimientos en la parte superior, cuando suben y interactúan con esta parte más alta, que es la de la corteza terrestre. Y ahí vemos en rojo todas las columnas que han emergido en nuestro territorio, en cada parte del país, y en qué edad lo han hecho, se ve dependiendo del nivel de la tabla en el que está. Cada tope de estas columnas indica su edad. Entonces han habido muchas épocas y muchos lugares en los cuales han ascendido estos magmas y han interactuado entre ellos mismos y han interactuado con las rocas preexistentes. El resultado de eso es la ocurrencia de mineralización. Si nosotros mantenemos el esquema anterior en gris y ponemos encima dónde ocurren los diferentes tipos de yacimientos, vamos a ver una lista larga de tipos de yacimientos que nos demuestra una diversidad geológica bien importante, pero además una diversidad de metales que nos convierte en un país, polimetálico. Tenemos una riqueza polimetálica muy grande que nos permite ser mucho más competitivos desde el punto de vista de geología y potencial minero. Y de estos yacimientos hay algunos que son los más importantes. Los mencioné antes, los pórfidos de cobre. Y vieron este mapa en una escala más grande, estas tres fajas principales que nos dan la mayor parte del cobre, ¿no? Y estas ocurren en diferentes partes del país y en diferentes partes de esta columna geológica. Y aquí lo vemos. Ocurre en el suroeste del país y acá ven todos los yacimientos que tenemos muy grandes. Son gigantes, son grandes productores históricos. Algunas de estas minas llevan más de 50 años produciendo y tienen reservas enormes. Estamos hablando de 2.700, 2.900, 2.300, 4.000 millones de toneladas métricas de mineral, con leyes, sí, bajas de cobre, como es lo usual en este tipo de yacimientos, pero que son económicos y tienen todavía una larga vida contribuyendo para el país. Otro cinturón es es un cinturón emergente, es muy importante. Apurímac ha sido siempre una región disminuida económicamente, ahora está creciendo. Hoy en día Apurímac tiene 10.000 millones de dólares en proyectos por invertir en minería. Es la región en el país que tiene más proyectos mineros listos para alcanzar la etapa de construcción y producción. Este cinturón emergente se extiende a Cusco, donde también hay minas, y hacia Ayacucho, donde hay mucha exploración y mucho potencial también para tener nuevas minas. Y también son proyectos grandes en algunos casos, como Las Bambas, 2.900 millones, con una ley más alta que el cinturón previo, pero hay otros que son cientos de millones de toneladas, que también son de buenas leyes y son muy rentables, aunque obviamente más chicos. Aquí tenemos dos grandes, Tintaya y Antapacay. Tintaya es muy grande porque, si bien es cierto, tuvo 400 millones de toneladas, tenía una
ley que triplicaba la de los demás. Y Antapacay tiene 1.500 millones de toneladas y está en producción. Tintaya ya se agotó, Las Bambas está en producción, Constancia está en producción, pero todavía hay varios proyectos que pueden salir en esta zona. Y por último tenemos este cinturón grandísimo que está acá, 1.200 kilómetros de longitud. Hay mucho potencial. Aquí están no solo pórfidos, sino otros yacimientos que se forman al contacto con otras rocas, como este de acá, Antamina, que ya está en producción, Cerro Corona, que ya está en producción, pero hay una serie de proyectos que no, Toromocho también, perdón, pero todos los demás todavía no entran en producción y algunos tienen problemas para salir por temas políticos como Río Blanco, como Minasconga, como Galeno, Michiquillay, que está empezando a avanzar, pero de todas maneras hay una riqueza allí que está lista para ser puesta en producción. Y en el oro, es el otro mineral importante, tenemos también varias franjas. Aquí están la más importante, este es donde está Yanacocha, donde está Laguna Norte y donde está Pierina, como les había mencionado, y otra serie de yacimientos. El potencial aquí es impresionante. Del extremo norte al extremo sur de esta faja tenemos 2.000 kilómetros de longitud y tenemos descubiertos 3 yacimientos grandes. ¿Cuántos más podremos encontrar? La exploración tiene una dinámica que hay que reconocer. Al comienzo se encuentran aquellos que están expuestos en superficie y que los geólogos tienen elementos donde pueden ver indicios de forma directa. Cuando eso se acaba y ya los depósitos que pueden existir no están sobre la superficie aflorando, no están aflorando, no los podemos ver directamente, la exploración es un poco más complicada, pero hemos desarrollado tanto en la tecnología para este tema que realmente podemos hacer todavía muchísimos descubrimientos. Este país debería estar siendo explorado a una velocidad por lo menos el doble de la que tiene actualmente. Por lo menos el doble, para poder realmente descubrir y tener una proyección de largo plazo muchísimo más amplia que la que tenemos ahora en cuanto a país productor de minerales. Y por último, tenemos otra franja que es muy importante, solamente estoy mostrándole las más importantes, y esta es la franja que ocurre en el centro del Perú y que tiene también ciertas superposiciones con las otras franjas, sobre todo con la que viene desde el norte. Y ahí está Antamina, por ejemplo, que al mismo tiempo que pertenece a esa otra franja, también está dentro de lo que nosotros llamamos una zona de mineralización polimetálica. Aquí es donde ocurre el cobre con el zinc, con la plata, y ocurren otros metales como oro, incluso tierras raras, varios metales que son valiosos y que explotamos históricamente. Aquí están las minas más antiguas también del Perú. Y aquí están muchas de ellas, ya no voy a poner tantos detalles, pero es importante. Esto es lo que nos convierte a nosotros en segundos productores de zinc, de plomo y de plata en el mundo. Y acá están más franjas. Hay todavía muchas por desarrollar, muchas por explorar y un potencial impresionante. Y felizmente nosotros estamos desde hace muchos años entre los 10 países más importantes del mundo en recibir inversión en exploración minera. Acá hay un gráfico que muestra lo que se ha invertido desde el año 2003 hasta el 2020 en exploración en Perú, en el gráfico de columnas azules. Las cifras en rojo indican la inversión en millones de dólares en exploración, y en la parte baja las columnas rojas nos indican lo que se ha invertido en cada año en exploración minera en el mundo.
el pico, el tope a nivel mundial en un año de inversión en exploración en el mundo es de 20.530 millones de dólares. Si ustedes toman en cuenta que de 1.000 proyectos que inician exploración, hay 100 de ellos que pasan la etapa de estudios superficiales y con técnicas avanzadas desde la superficie y entran en una etapa de perforación, que es donde realmente se encuentra el mineral. El mineral primero se espera encontrar en ciertos lugares en base a un modelo conceptual que hacemos los geólogos para definir dónde puede existir la mineralización. Pero se descubre cuando se perfora y se intercepta en su profundidad ese mineral. A veces a muy poca profundidad, a veces a mayores profundidades. Bueno, entonces, un proyecto de esos 100 se convierte en mina. O sea, uno de 100 perforados, uno de 1.000 iniciados. De manera que 20.530 millones de dólares en el año 2012 fueron invertidos en algunos miles de proyectos en el mundo, y de cada 1.000 alguien iba a encontrar un yacimiento. De modo que el riesgo de inversión en este caso es enorme, enorme. En ese mismo año, en el Perú también se invirtió la mayor cantidad, que fueron 1.030 millones de dólares en exploración. En el último año, en los años en general, en todos estos años, nosotros siempre hemos ocupado entre el tercero y el séptimo lugar, dependiendo del año. Actualmente estamos en el sexto lugar en el mundo. Y una nota importante es ver que en el 2020, debido a la pandemia principalmente, la exploración en el mundo cayó en 11% respecto del año 2019. En el Perú cayó 31%. Y eso como consecuencia de la pandemia, pero más importante, de las medidas, en algunos casos erradas, que se tomaron respecto de cómo controlarla, y también por las dificultades en obtener permisos para explorar que tenemos en este país y que nos resta competitividad. Veamos ahora toda esta riqueza mineral, cómo impacta en el país. Si acá nosotros vemos las posibilidades de inversión privada, hay que reconocer primero que de la inversión que se hace en el país, el 80% es inversión privada y el Estado llega apenas al 20%. De manera que la inversión privada es la que representa 4/5 de nuestras, digamos, de nuestras fuerzas para crecer económicamente. Y de esto, el 33% de esa inversión privada viene de la minería. Después viene la infraestructura y después vienen los hidrocarburos, ya después están otros menos importantes en cuanto a inversión como energía, industria y otros sectores. Además de ello, la minería tiene un efecto multiplicador muy grande en la economía y hay varios sectores que se ven beneficiados por esta inversión. El PBI recibe el 10% de la minería, pero recibe un 4% adicional que vienen de todos aquellos que prestan servicios o venden equipos y materiales al sector minero. Estos son los proveedores de la minería que elevan este 10% de la industria que produce minerales con un 4% adicional. Y si vemos
la participación de la economía en el país en el 2019, ahí están viendo, 10.2%, fue el 4.1% en los proveedores, y esto es en todo el país. Pero si vemos lo que ocurre en el sur del país, que es la zona que ha tenido el mayor desarrollo minero en los últimos años, en el 2019 representó casi el 37% del PBI de la región sur y el 7.2% de los proveedores, totalizando el 44% del PBI de la macrorregión sur. Y esto de los proveedores viene, además, por supuesto, de la producción minera, viene de los proveedores en transporte, en metalmecánica, en productos químicos, etc. Aquí hay un importante más que es electricidad, gas, acá. Servicios financieros incluso y otros productos. Ahora, en cuanto a empleo, esta es una cifra del 2018, actualmente ya subió. Nosotros tenemos cerca de 200.000 trabajadores directos y son más o menos, se calculaba en ese momento, 1.2 millones de personas como trabajadores indirectos. Sumados, tenemos más o menos 1.4 millones de personas que si tomamos sus núcleos familiares, llegan a ser 5.7 millones de personas, es decir, el 18% de la población nacional. Y aquí ven una gráfica que muestra claramente el incremento del empleo minero directo, y como consecuencia de ello también se genera un aumento del empleo minero indirecto e inducido, que es otro sector importante. En el sur, ya que estábamos viendo esto a nivel nacional, en el sur se puede ver que haciendo los mismos cálculos, el 52% de la población es beneficiada por los ingresos de la minería. Y eso responde a 2.7 millones de personas en la región sur, donde hay 74.000 trabajadores directos y casi 600.000 trabajadores indirectos, más las familias. ¿Y qué pasa en las regiones donde la minería se desarrolla con mucho éxito? Aquí vemos el ejemplo de Arequipa, cómo la producción minera aumenta el PBI de la minería, luego, además de ello, aumenta el PBI departamental, reduce la desnutrición crónica en menores de 5 años, aquí estamos hablando del orden del 12% y aquí estamos hablando del 5%. Luego, la economía crece, está la industria extractiva, pero es acompañada de la manufactura, la construcción, y tenemos una región en pleno crecimiento. Y como consecuencia de este crecimiento, los niveles de pobreza bajan rápidamente. En este caso hemos llegado hasta 21%, más antes en los años 2000, y ha bajado, este es el 2018, ya estaba en 9%. Ahora con la pandemia probablemente es un poco más alto, pero igual estamos hablando de niveles de pobreza que comparables con los de Chile. Chile tiene un 8% de pobreza a nivel de país. De hecho, la pobreza entre el 2004 y el 2018-17 en el país bajó a nivel nacional de cerca de 60% al 20.1%. Ahora está, según algunas cifras que hemos escuchado de las entidades oficiales, está cerca de 30% de pobreza
pero eso se va a recuperar, obviamente, en la medida que la economía también recupera su ritmo y crecemos en este año. ¿Qué pasa en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando en Apurímac, en Chalhuahuacho. Este es el ingreso familiar per cápita, cómo se modifica donde hay minería y contribuye. Acá es Chalhuahuacho, en el caso de Apurímac. Acá es en Arequipa mismo, en la ciudad, en la zona central. Acá es en Espiná, en el Cusco. Esto es en la región de Torata, en Moquegua. Esto es en Antauta, en Puno. Y esto es en Ilabaya, en Tacna. Eso es lo que genera la presencia de la actividad minera. Y acá está cómo varían el canon y las regalías mineras. Por ejemplo, en Apurímac, en Arequipa, en el Cusco, en Moquegua, en Puno y en Tacna. Son ingresos importantes que llegan a estas regiones y que deberían permitir el desarrollo territorial sostenido. Sin embargo, sabemos que no se invierte este dinero eficientemente y que hay mucha corrupción en todo el país y, por lo tanto, muchos gobernadores regionales han terminado acusados o algunos presos. Estamos pues con un problema muy serio en cuanto a la utilización de los recursos que generamos. Y algunos proyectos se realizan, sin ninguna duda, y ahí pueden ver los mismos lugares, también el crecimiento de la inversión en proyectos. Y este es el crecimiento este es en la región sur, cómo ha crecido el PBI per cápita, y fíjense cómo ha crecido en el resto del país. O sea, donde hemos tenido la minería como motor económico, ha crecido en 17.3%, donde no, en 11.7%. Pero además tenemos una cartera de proyectos, ustedes han visto. Si nosotros nos proyectamos hasta fines de esta década, hasta el 2031, tenemos todavía 85.000 millones de presupuestos de contribución al presupuesto nacional. Y a nivel regional, igualmente hay contribuciones sumamente importantes que están siendo proyectadas. O sea, esta tendencia se puede enfatizar y ojalá que podamos hacerlo, ojalá que nos podamos poner de acuerdo para que esto sea una realidad. Bueno, es nuevamente enfatizando, nosotros vimos en Arequipa cómo había bajado la pobreza, aquí es lo mismo, en Apurímac, en Chalhuahuacho, bajó aquí creo que está en el 88% al 35% o 39%. Aquí del 22% en Arequipa ya sabemos al 9%, 8% incluso. En Espinar del 65% al 31%. En Torata de 21 a 8, 7, 6%. Y en Antauta de 77 al 41%. Y aquí sí bajamos muy rápido en Tacna, pero de ahí se ha ido perdiendo. Entiendo que por menores niveles de producción en los últimos años. ¿Y a dónde queremos llegar nosotros con esto del PBI? Si nosotros crecemos al ritmo que venimos creciendo, para llegar a un per cápita ligeramente superior al de Chile, Chile creo que está ahora en $24,000 por persona, nosotros estamos en $13,000 por persona, y necesitamos llegar a los 20,000 para ser parte del grupo de países que ya se puede considerar exitoso. Y sí, pero si nosotros seguimos a este ritmo de crecimiento, en 3 hasta quizás en algunos momentos 4%, pero se ve difícil, nosotros necesitaríamos prácticamente
25 años para llegar a esas metas. Pero si nosotros desarrollamos la cartera de proyectos mineros de manera acelerada e intensa, podemos llegar a esos niveles en 10 años. De manera que ese esfuerzo vale la pena, realmente vale la pena. Y si además nosotros nos esforzamos porque el desarrollo de la minería se integre con el desarrollo de otros sectores en las regiones donde opera y que todo se convierta en una especie de máquina de un encadenamiento productivo que nos ayuda a crecer como economía en general, nosotros podríamos llegar hasta 7 y hasta 8%. Y hemos llegado en este siglo a esos niveles. La estructura de clúster, de lo cual se habla bastante y hablan mucho los economistas, ya se está dando. Esos encadenamientos ya se dan en el sur del Perú y es un tema de optimizarlos nada más, siguiendo el ejemplo de otros países mineros como por ejemplo Australia, que son exitosísimos en ello. Pero tenemos que competir en el mundo y nuestra competitividad tiene que ser medida. Nosotros hemos sacado un índice de competitividad que lo hemos medido no en base a encuestas. Muchas veces la competitividad se está midiendo por la percepción de los inversionistas en el mundo. En este caso nosotros hemos hecho un índice que sea objetivo, que está fundamentado en datos estadísticos de fuentes oficiales en todos los países que comparamos, que además sea replicable. Quiere decir que tenga una metodología que pueda ser auditada y que pueda ser actualizada de forma periódica. De hecho, para el próximo año nosotros vamos a volver a medir el índice de competitividad minero y que sea representativo. Entonces hemos tomado un grupo de países con los cuales nosotros competimos directamente en la región latinoamericana y en el mundo. Y aquí hemos escogido varios países, ¿no? Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, México, Perú y Colombia. Esta es la comparación que hemos hecho y el porcentaje de producción mundial de estos países está dado en estas tablas, en esta tabla de acá. En el caso del cobre, más del 50%. En la plata, casi el 50%. En el oro, el 30%. En el zinc, un poco menos del 30%. Y en el plomo, más o menos un 23%. Eso es en cuanto a producción. Y en cuanto a reservas, pueden ver acá cifras más altas aún. Más o menos 55 para el zinc, 50 para el cobre, 47 para la plata, más o menos 45 para el oro y 43 para el plomo. Entonces, esta es la representatividad de los países que hemos escogido para hacer esta comparación. ¿Y qué hemos medido? El potencial geológico, la infraestructura, la política tributaria, las instituciones y las regulaciones y el entorno social. En el potencial geológico quedamos en el tercer lugar, no muy lejos de Canadá. Australia está en el primer lugar, hemos quedado más adelante que Chile, México, que Sudáfrica y que Colombia, que queda en el último lugar. En cuanto a política tributaria, estamos, ahí comienzan un poco los problemas. Hemos llegado en el quinto lugar, después de Canadá, Australia, Chile y Sudáfrica. Y estamos lejos, sí, de Colombia y de México. Y en infraestructura estamos al último. En esto obviamente influye la dificultad geográfica que tenemos, pero también nuestra poca inversión en infraestructura. Y todos los que conocen los países que estamos poniendo acá, seguramente con solo ver los nombres y pensar en Perú, saben que la infraestructura en esos países es mucho mejor que la nuestra. Y en el entorno social,
también quedamos en el 5º lugar, antes que México y Colombia, pero no muy lejos. En México tenemos el mismo puntaje y apenas estamos por encima de Colombia. Estos son los elementos que tenemos. Y entonces, si nosotros nos ponemos en una tabla general, encontramos que quedamos en el penúltimo lugar de este grupo de países. Entonces, una conclusión importante es esa. Necesitamos elevar la competitividad minera. Y la competitividad minera depende de que hagamos muchas cosas como país bien. Que manejemos bien la política tributaria, que seamos competitivos a nivel mundial, que desarrollemos la infraestructura. Hay un plan de infraestructura en el país que debe ponerse en marcha lo más antes posible. Que las instituciones sean más sólidas, que las regulaciones sean menos dañinas, generen menos trabas y sí controlen, supervisen, porque todo se tiene que hacer bien, pero eso no significa que sea burocrática y lenta. Y por último, en el entorno social tenemos, y en estos días nosotros lo sabemos con mucha seguridad, tenemos una situación muy complicada y que nos pone prácticamente en los últimos lugares. De manera que eso tenemos que mejorarlo, porque esto va de la mano con un desarrollo económico y social sostenible. Si no somos competitivos, no vamos a poder alcanzar un desarrollo ni positivo ni sostenible. Entonces tenemos una serie de retos. Es evidente que la producción de oro está decreciendo. Hay que explorar, hay que hacer más descubrimientos. La producción de oro, plata y molibdeno se incrementa si es que los pórfidos de cobre entran en producción. O sea, no solamente producimos más cobre con ese tipo de minas, sino además más oro, más plata y más molibdeno. El zinc y el plomo van a seguir creciendo lentamente como lo están haciendo, pero hoy en día tienen precios atractivos y tenemos pocos proyectos para avanzar en forma acelerada. El crecimiento de cobre, de la producción de cobre, debe acelerarse a la mayor velocidad posible. El potencial de cobre es, hacia el futuro, uno de los mayores en el mundo. Y si nos sumamos a Chile, que son los primeros productores de cobre en el mundo, estamos, señores, en la esquina cuprífera del mundo. Juntos tenemos el 40% de la producción mundial y tenemos cerca del 40% de los recursos de cobre del mundo. Eso tiene implicancias geopolíticas de primer nivel y debemos ser muy claros al respecto. Ahora, ¿vamos a poder hacerlo? La incertidumbre está creciendo. Probablemente llegar a los 5 millones de toneladas de cobre fino en los siguientes 8 años no es posible debido a nuestros problemas internos. Los proyectos ya están ahí. ¿El país va a estar a la altura? Eso, sin duda, es una incertidumbre muy grande. Bueno, Chile siempre ha estado tomando ventaja con mucha visión política y de largo plazo. Y cuando escucho yo hablar de cobre en Chile estos días en que están ellos también queriendo hacer cambios constitucionales, ¿no? Tienen mucho cuidado con lo que dicen sobre la industria del cobre. Los chilenos saben que el cobre es el bolsillo de Chile. O sea, ahí no van a correr los riesgos que se están verbalizando con tanta facilidad aquí en el Perú. Ellos van a seguir adelante como país cuprífero, como productores de cobre, sin ninguna duda. Si Perú y Chile pudieran superar sus problemas y llegaran a optimizar toda la producción de todos los proyectos que están en cartera, nosotros llegaríamos a producir el 55% del cobre mundial, más de 13 millones de toneladas de cobre fino. Y hay que explorar. Aquí no voy a entrar en muchos
muchos detalles, pero lo que sí deben saber es que la exploración minera es una etapa fundamental. Es la partera de la minería, es donde se encuentran los nuevos yacimientos para de aquí a 20 años. No estamos hablando que uno explora para sacar mineral mañana. El promedio de años que se demora un proyecto importante en salir está entre 14 y 18 años, desde que empieza a ser explorado. De manera que lo que hacemos hoy es para el futuro. Y si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder mantener los niveles de producción que tenemos ahora, y con ello vamos a llevar a nuestro país a un desastre económico. La exploración minera no genera ningún producto ni extrae ningún producto del terreno. Por lo tanto, tampoco introduce ningún producto riesgoso para el medio ambiente. De modo que las mismas normas generales de medio ambiente reconocen que la exploración puede tener efectos menores, mínimos, y quizás en algunos casos hasta moderados, pero nunca graves, nunca importantes. Sin embargo, la legislación que regula los permisos para perforar, que como les dije anteriormente, es la etapa en que uno descubre los minerales, los descubre de verdad o descarta el lugar como un posible yacimiento. Esos permisos son manejados de manera tan estricta que demora entre un año y medio y 2 años para obtener un permiso para perforar, sin haber un riesgo ambiental importante. Pero así es, así somos. Y además se aplica la consulta previa en exploración. Esa es una norma dada a nivel internacional, la OIT, la 169, que establece que para poder explotar un yacimiento, para poder tener un impacto sobre el territorio y sobre las poblaciones de comunidades indígenas, se debe tener una aprobación, una consulta previa con ellos. Pero para llegar a esa etapa, uno primero tiene que explorar. Cuando uno llega a la etapa en que ya va a empezar a construir una mina, sabe cuáles son los recursos, sabe en qué consiste el proyecto, sabe los impactos que va a tener de todo tipo, positivos y negativos, y sabe además por cuántos años va a estar allí, y sabe además cómo va a apoyar a su población, cómo va a compensar a su población y qué beneficios va a traer ese desarrollo económico, no solo a la zona misma de donde está la comunidad indígena, sino incluso a una región muchísimo más amplia y, por supuesto, al país en general. Entonces, ese es un momento en que uno puede ir donde cualquier comunidad indígena y explicarle en detalle no solamente lo que se va a hacer, sino todos los impactos que se va a tener. De manera que, como establece la norma misma, ellos tengan la información completa para poder tomar una decisión. Cuando uno explora, no sabe si va a encontrar mineral o no. Cuando uno perfora, está con el alma en vilo porque no sabe si todo su trabajo geológico previo ha desarrollado un modelo de exploración exitoso y cuando perfore realmente va a encontrar mineral o simplemente va a encontrar roca estéril o mineralización de muy baja ley que ya no es económica. Lo cual significa que de 100 proyectos que entran a esa etapa, uno avanza hasta mina, 99 no. Pero lo que se quiere en el país es que 99 tengan la obligación de hacer la consulta previa. Esos 99 que no van a estar. Los 100 tienen que hacer la consulta. O sea, 99 que de repente, en 2 o 3 o 4 meses, o medio año después de haber perforado, se van a ir del territorio porque no van a haber encontrado mineral. Pues hay que hacer consulta previa. ¿Qué le cuento
le podemos contar a esas comunidades cuando uno no sabe lo que hay en términos de mineralización en su propio territorio? ¿Qué efectos, qué impactos positivos o negativos podemos hablar? ¿Debemos especular? ¿Debemos inventar? ¿Debemos contarles nuestros sueños? Eso es ridículo. O sea, estos son dos factores, los permisos y el tema de la consulta previa, que no dejan explorar, y eso es dañino en el largo plazo para el país. No nos dañará a nosotros, a mí de todas maneras no me daña, no tengo 20 años más de vida probablemente, pero, oigan, a nuestros hijos y a nuestros nietos sí los va a afectar. Bueno, esto hasta aquí llego prácticamente. Tenemos una riqueza mineral extraordinaria, tenemos que aprovecharla, es esencial para crecer económicamente y para lograr el desarrollo sostenible. Hay parte de la población que no lo reconoce y ve en la industria minera una amenaza ambiental y muestra resentimientos porque la riqueza generada por la minería no es aplicada de forma eficiente en su beneficio. Y eso es algo que hay que corregir. Este factor social, claro, y muchos otros elementos hay que tomar en cuenta porque afectan el desarrollo minero a nivel global y también al Perú de forma particular. El diálogo es lo más importante entre las empresas mineras, con los gobiernos, con las poblaciones vinculadas. Todo eso es muy importante y debemos evitar la frustración de ese diálogo por desconocimiento, por prejuicios propios de miradas de muy corto plazo que priorizan los conflictos en vez de priorizar el desarrollo, por las diferencias que tenemos y por la desconfianza entre los diferentes miembros de la población peruana. Entonces necesitamos definitivamente trabajar, como ya se ha empezado en algunas instancias, una agenda de largo plazo para tener un análisis mucho más objetivo de los retos y las oportunidades que van a afectar no solo al sector minero, sino al desarrollo del Perú en el futuro en general. Como profesionales del sector minero, como es mi caso, nosotros tenemos que realmente intercambiar ideas y conocimientos y atender los retos y los desafíos que vamos a afrontar en las próximas décadas. No estamos solos en esto. Nosotros tenemos países con mucha experiencia que hoy día, por ejemplo, Australia es muy interesante. Australia tiene un PBI que creo que es 5 veces el nuestro. ¿Saben cuál es el PBI minero en Australia? ¿Cuánto representa? El 10% del PBI total. Igual que en Perú, pero de una economía 5 veces más grande. Porque esa minería, cuando crece, genera encadenamientos, y Australia es un ejemplo extraordinario en eso. Genera encadenamientos y genera diversificación económica y genera que otros sectores crezcan tan igual como la minería. Y por lo tanto, la proporción económica del sector, a pesar de que está creciendo, se mantiene porque todos crecemos, no solamente un sector. Bueno, tenemos que superar nuestros problemas, hacernos más competitivos y ojalá que tengamos éxito. Yo creo que en este momento de dificultades para nuestro país y en los próximos 5 años, donde vamos a tener algunas incertidumbres probablemente, debido a la situación política en general, no solamente al tema electoral y a la elección del presidente, sino por todas las diferencias. Tenemos un país dividido por la mitad, y eso no va a ser fácil de manejar. No dejemos que estas cosas frustren nuestra necesidad de crecer y hacer que nuestras poblaciones más pobres, las que no tienen empleo, los informales, todos tengan oportunidades para seguir viviendo, creciendo y tener una vida digna y además plena de conocimiento, de salud y de oportunidades.
Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias, Miguel. Justo tenemos aquí algunas preguntas que queremos hacerte llegar, ¿no? Mucho gusto. De nuestro hermano, a ver, tenemos aquí, Eduardo Carrión, dice: es importante para nuestro país que se fomente la inversión en la producción de cobre, siendo que hay un déficit a nivel mundial de la oferta con respecto a la demanda del metal, ¿cierto? Y conociendo que es uno de nuestros recursos que representa un porcentaje importante de nuestro PBI, así como la minería representa más del 50% de las exportaciones del país. Yo le pregunto, hermano Miguel Cardoso, ¿ustedes han tenido contacto o tienen conocimiento del plan de gobierno respecto a la parte minera por parte de los partidos que pasaron a segunda vuelta? La verdad de las cosas es que lo que nosotros escuchamos durante las campañas electorales, y no estoy hablando solo de esta campaña electoral, sino en general, ¿no? Son promesas, son inquietudes de los candidatos, y la principal intención que tienen ellos es generar un programa que ofrezca ventajas y que sea competitivo y que atraiga los votos de las personas. Obviamente, quien sea elegido va a tener que plantear un plan de gobierno. No es muy difícil imaginarse un plan de gobierno minero para la minería en el país. Un plan de gobierno para la minería en el país lo he descrito en grandes términos en mi presentación, pero lo fundamental es que ellos sepan lo importante que es la minería y lo importante que es mantener al mismo tiempo la competitividad del sector y del país, y además la sostenibilidad del desarrollo social y económico que se puede generar de manera sostenible. Entonces, eso para mí es lo más importante. Si uno piensa de esa manera, el resto cae por su propio peso. La información está allí, los proyectos están allí. Hay que, obviamente, conseguir las licencias sociales que se requieren, pero hay que hacerla con voluntad. Hay que llegar a los sitios donde hay dificultades con las poblaciones para explicarles exactamente qué es lo que se va a plantear. Hay sitios donde no salen proyectos mineros de manera absolutamente injustificada y absurda, porque esa traba atenta contra los propios pobladores de las zonas donde está el proyecto o las zonas aledañas. De manera que eso es lo único que puedo decir en la campaña de estos candidatos, de estas elecciones. He escuchado varias cosas, algunas de ellas que yo prefiero ni siquiera discutir, otras que sí tienen algún sentido, pero todas son medidas aisladas, en general, que no constituyen un plan integral para el desarrollo económico del país, incluyendo el sector minería. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta de nuestro hermano Alberto Valenzuela. Alberto nos dice: ¿cuál es la proyección de Alturas Minerals a corto plazo? Gracias. Alturas Minerals es una empresa junior de exploración pública, listada en la Bolsa de Toronto, listada en la Bolsa de Lima, la cual yo dirijo. Hay muchos peruanos que son accionistas de esa empresa y muchos extranjeros también. Hemos estado prácticamente congelados en los últimos años a raíz de la crisis que tuvo la minería y la falta absoluta de financiamiento que ha habido para exploración en nuestro país. Y sin embargo, actualmente hemos logrado salir del hoyo
hemos levantado nuevamente la empresa, ahora tenemos fondos y estamos justamente en el proceso de adquirir proyectos de exploración para nuestra cartera en algunas zonas que no puedo revelar porque todavía no se han concretado y estoy prohibido de hacerlo según las reglas de las bolsas de valores. Pero sí estamos avanzando, estamos muy optimistas y creo que ya en los próximo par de meses vamos a tener noticias interesantes hechas realidad y publicadas. Gracias, Miguel. Un par de preguntas más. Bueno, algo mío y que he visto en la exposición y que obviamente no las has podido tomar en cuenta es el tema del litio, por ejemplo. No sé, respecto a eso, ¿qué nos puedes informar? O qué, no sé por qué no lo tocaste. Sé que tu tema es obviamente cuprífero, ¿no? Acerca de cobre y todo, pero siempre se habla de este famoso litio y las reservas que hay y todo. No sé qué nos pueda decir respecto a eso. Sí, el litio, el níquel, las tierras raras, son metales que están siendo muy demandados y van a tener también demanda en el futuro por las mismas razones que el cobre, que el hierro la tiene. En nuestro caso, en el Perú, siempre vemos con envidia los yacimientos de litio que ocurren en Chile, Bolivia, Argentina, que están en los salares, es decir, estamos hablando de mineral soluble que puede ser recuperado y procesado rápidamente. Nosotros no tenemos ese tipo de mineralización en nuestro territorio, nada que haya sido encontrado hasta la fecha. Pero sí tenemos una ocurrencia de litio en un proyecto llamado Pachinal, en el sureste del Perú, en una zona que se llama Macusani, en Puno. Sin embargo, yo al menos no tengo suficiente información detallada respecto de las reservas o recursos de este yacimiento y además tampoco tengo claridad todavía sobre cómo van a minarlo y cómo van a procesar el mineral para ser exitosos. Las leyes de este mineral son más o menos de 0.3%, lo cual es bajo comparado con otros países en el mundo que tienen este tipo de mineralización de litio en roca, ¿no? En este caso en carbonato. Y entonces no estoy muy seguro de lo que debo decir al respecto. Mejor, lo único que yo espero es que esta empresa pueda avanzar con sus estudios, publicarlos y saber nosotros exactamente cómo va a ser esta historia. Como es algo nuevo, no la ocurrencia de litio, sino la perspectiva económica de este litio es nuevo, porque sí se sabía que había litio reportado ya en estas zonas, igual que uranio, que también ocurre en la misma zona, en la misma región, creo que dentro de las concesiones de esta misma empresa. Uranio todavía está un poco lejos de la realidad porque no tenemos ni siquiera regulaciones para explorar el uranio. Como es un mineral radioactivo, requiere algunas normas especializadas, obviamente. O sea, sí conozco sobre el litio, sí me interesaría que hubiera litio en el país y poder que sea económico, ojalá que sea así. Pero es nuevo el tema desde el punto de vista del avance de este proyecto, de manera que vamos a tener que quedarnos esperando un poquito más para que publique sus resultados. Claro, más que nada eso es lo que queremos saber, porque a veces comercialmente se habla mucho de un producto, pero no tiene pues ni la seriedad ni la exploración necesaria para poder dar un diagnóstico acertado, ¿no? Sí, yo no critico la seriedad de esta empresa, simplemente digo que no tengo la suficiente información como para dar una opinión realmente informada al respecto. Ok, Miguel. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Cruzado. Nos dice,
Piura está en un nivel de crecimiento minero. La infraestructura aún no es la adecuada. Pero a pesar de los dos puertos, ¿no? De Bayóvar y de Paita, ¿un puerto seco como nueva infraestructura sería una alternativa o no? Sin duda. Desde hace muchos años que hay lo que podríamos llamar un plan de desarrollo regional en todo el norte del país, considerando no solamente la mineralización que hay en Piura, por supuesto que esa es importante, sino también lo que hay en las otras regiones, en Cajamarca, en Chachapoyas, en Lambayeque. Toda esa zona tiene un potencial minero importantísimo, importantísimo. En el gráfico que yo presenté de la producción de cobre, hay en la parte final, en los próximos, digamos, años, hay varios proyectos en esa zona: Chiquillay, Galeno, Minasconga, Río Blanco, el mismo Tambo Grande que está en Piura y que todavía no se puede explotar. Ahí pasó hace unos meses que una empresa puso ciertas concesiones y el gobierno decidió quitarle las concesiones por unos reclamos del alcalde de la zona, Tambo Grande, lo cual me parece fatal, pero bueno, hay que respetar las normas y esa no es la manera de manejar este tema de las concesiones mineras, pero allí se está dominado por la minería artesanal y la minería informal, esa región. Ahí hay un yacimiento, no solamente un yacimiento, sino que además hay otros depósitos minerales en la zona que deberían estar avanzando y que no pueden porque hay oposición. Pero no hay oposición para la minería informal y muchas veces ilegal. Para eso sí está permitido y nadie va a prohibir nada. Ese es el tema a veces que tenemos nosotros de inconsistencias en cómo se maneja la política minera, cómo el factor político comienza a tener la decisión en vez del factor técnico y la conveniencia del país por último, y hasta de la región. Pero bueno, así es. Tambo Grande no salió por miedo a la contaminación, para que no se acaben con los limones ni los mangos, y fíjense, está llena de informales. Perfecto. Vamos con la última pregunta, Miguel. Esto lo vemos. Eduardo Díaz Valera dice: buenas noches. ¿Cuál es la posibilidad que la empresa Southern Perú logre un avance y un acuerdo social en el proyecto Michiquillay, ubicado en Cajamarca, considerando que Minero Perú y Anglo Americana ya estuvo en dicha zona? No sé si nos puede dar un alcance acerca de eso. Sí, las empresas que estuvieron previamente allí no creo que hayan salido por el tema social, o al menos no solamente por el tema social, sino que son empresas grandes que han decidido que no están interesados en continuar. En primer lugar, Southern está trabajando en la zona, está en conversaciones con la comunidad y está logrando acuerdos, según tengo entendido. O sea, el problema de Southern es que como está vinculado al proyecto Tía María en el sur y no ha podido sacarlo, pudiera tener las mismas dificultades en el norte del país, pero eso no necesariamente es así. Y yo espero y deseo que sí tenga éxito en las conversaciones con la comunidad en esta zona de Michiquillay y la Encañada. El problema de Tía María es otro, y ahí yo creo que sí se requiere todavía un esfuerzo grande, no solo de parte de la empresa, sino también de parte del Estado y de los mismos pobladores, para hablar claramente sobre la inversión de ese proyecto Tía María, que ya está listo para empezar a ser construido y aportar cobre a nuestra producción. Es una pena que no se pueda avanzar porque
realmente yo estoy convencido que sería de un gran beneficio para el Valle del Tambo. Pero bueno, hay que ir con paciencia y lograr el acuerdo con los pobladores para que eso ocurra. Gracias, don Miguel. Sus últimas palabras para nuestra audiencia, que aquí ya estamos culminando el webinar, por favor. Sí, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Carlos y Lucho también, que estuvieron acompañándome en este espacio. Y a todos mis hermanos leonciopradinos que han tenido la amabilidad de escucharme, que han tenido la gentileza de venir a esta reunión, les doy un fuerte abrazo y mi mejor deseo para un futuro realmente como ellos esperan, que llene sus expectativas y que además les genere la felicidad a ellos y a sus familias que merecen. Es un placer haber estado con ustedes, ha sido una cosa extraordinaria. Yo he hablado sobre minería antes para los leonciopradinos, pero solo a nivel de mi promoción. Me imagino que quizás hay algunos de la 20 también en la audiencia a quien doy un abrazo especial en ese caso, si es que es así. Bueno, gracias de nuevo por esta oportunidad y encantado de venir cuantas veces sean necesarias para hablar sobre este tema u otros. Muchísimas gracias. Gracias, don Miguel. Estaba su promoción Oscar Canqui, obviamente, atento Está Osquitar. con los Un comentarios, abrazo. ¿no? Que es a quien yo identifico de la 20. De la 20, claro. Destacado deportista además. Y bueno, con esto vamos cerrando la transmisión del día de hoy, ¿no? Los esperamos mañana. Mañana tenemos al embajador de la 21 promoción, Nicolás Roncagliolo, que nos va a hablar acerca... Él estuvo muy involucrado en el tema del cierre de frontera, ¿no? De los trámites para que obviamente se llegue a este acuerdo de paz peruano-ecuatoriano. Y claro. muy buena información Claro. para nosotros también el día de mañana. Muy Gracias, bien. Miguel. Un gusto nuevamente tenerte aquí, tu casa como siempre, y en el momento que sea necesario te requeriremos, obviamente, para cualquier observación, cualquier proyección que nos puedas dar sobre este tema tan importante que es la minería, y que es como este peruano, ¿no? Sentado en un banco de oro, ¿no? Que obviamente en algún momento del entendimiento de todos pueda despertar y traernos lo que estamos necesitando, ¿no? Para nosotros, para nuestra población, en el interior y todo lo que queremos en realidad, ¿no? Así que estamos muy complacidos de poder haberte tenido aquí nuevamente y de verdad que, bueno, los esperamos mañana a todos nuestros asociados, a toda nuestra comunidad y cualquier otra invitación te la haremos llegar nuevamente, Miguel. Te agradecemos mucho desde la Asociación Leonciopraina. Muchas gracias, Juan. Un saludo para todos, muy amables de nuevo. Hasta Listo. pronto. Buenas noches. Alto el pensamiento. Alto el pensamiento.